Continuamos hablando sobre los lobbies. Vamos a ver cómo funcionan los lobbies y qué fuerza real tienen en España. Según los datos del Eurobarómetro de 2022, el 93% de los políticos españoles cree que los grupos de interés no están suficientemente regulados en España y el 46% de los políticos encuestados cree que la opacidad es el peor aspecto de la industria del lobby. En este sentido, la regulación de los lobbies en España es sin duda una de las grandes asignaturas pendientes y resulta clave para promover mayores niveles de transparencia e integridad en el ámbito público. Para cambiar la relación entre empresas y política, al mismo tiempo significaría un gran avance para nuestra calidad democrática y del Estado de Derecho. Para comprender cómo funcionan los lobbies en España es necesario partir de la base de que cuando se habla de lobby, en sentido estricto, se está haciendo referencia a una persona física o jurídica que se dedica de forma profesional a defender intereses de otras empresas, de grupos empresariales o de otros sectores sociales. Sin embargo, el reciente anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, publicado el 14 de noviembre de 2022 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, no utiliza el concepto lobby, sino que se refiere a los grupos de interés. Se ha optado por un concepto mucho más amplio, ya que este puede incluir cualquier persona física o jurídica que realice cualquier forma de actividad de influencia. Es decir, el concepto clave en esta definición utilizada es la referencia a la actividad de influencia. Desde el punto de vista profesional, cabe precisar que el lobby en España puede adoptar diversas formas. Puede tratarse de personas jurídicas, empresas o grupos empresariales que representan intereses propios o de terceros. Pueden adoptar distintas denominaciones como empresas de public affairs, de relaciones públicas con áreas de práctica, despachos de abogados, empresas de consultoría multinacionales o grupos de asociaciones empresariales sectoriales. Es preciso señalar que no todos los grupos de interés representan a empresas, sino que también pueden representar a otros sectores de la sociedad civil que ejerce o puede ejercer actividades de influencia. Las actividades de influencia, por el contrario, pueden llevarse a cabo a través de distintas formas. Reuniones individuales de diversos mecanismos de relaciones públicas, comunicados de prensa, publicidad, cartas abiertas, campañas en redes sociales, entre otras. Por otro lado, es importante destacar que en los últimos años ha aumentado la utilización de nuevas herramientas tecnológicas más sofisticadas que pueden dificultar aún más la detención de actividades de influencia y sitúa la posible regulación ante nuevos retos para regular adecuadamente las actividades de influencia. La tecnología es utilizada para influir y generar demandas públicas con frecuencia basadas en la creación de climas de opinión utilizando la falta de información o bien la desinformación, así como también los fake news. Gran parte de los cambios de opinión vienen distorsionados por la creación de climas de opinión, que trastocan completamente el panorama en la sociedad. No se trata solo de una empresa ejerciendo presión por alguna causa, sino que dichas campañas en redes sociales crean nuevos discursos, nuevas narrativas, múltiples actores presionando en un sentido predeterminado y creando la apariencia de una demanda social, aparentemente mayoritaria, dificultando el análisis de la realidad social. En este escenario social altamente complejo, los lobbies ejercen una gran capacidad de influencia transformando demandas de las minorías en demandas sociales de una mayoría que puede ser aparente, influyendo en decisiones gubernamentales para beneficiar los intereses que representan. Es decir, de hecho ejercen un poder fáctico o real importante en el proceso de toma de decisiones sobre políticas públicas que afectan a la sociedad en su conjunto sin que éstas necesariamente representen el interés común. Hablemos de los lobbies más poderosos en España. En España, los lobbies que suelen tener mayor capacidad de influencia pertenecen al sector energético, al industrial, destacando en particular el sector automovilístico, al farmacéutico y químico, y también al financiero. En estos casos, la actividad de influencia se suele llevar a cabo a través de asociaciones o agrupaciones con personalidad jurídica que suelen negociar directamente. En otras ocasiones contratan empresas especializadas para trasladar sus intereses. Por último, no se debe olvidar que también las organizaciones de la sociedad civil llevan a cabo actividades de influencia, representando intereses de diferentes sectores de la sociedad civil. Sin embargo, no existen datos sobre el grado de influencia o incidencia que éstas pueden ejercer. Más bien nos atrevemos a decir que no se nos hace mucho caso. Hablemos de las diferencias que hay respecto a otros países.
A nivel europeo, cabe señalar que la regulación sobre lobbies en términos generales sigue siendo escaso en la Unión Europea y aún en los casos que existe regulación, todavía existen múltiples deficiencias en su aplicación. Algunos órganos de supervisión y control han argumentado que los recursos disponibles para ejercer sus funciones resultan insuficientes. Pocos países han podido implementar mecanismos de revisión para identificar las dificultades en la implementación de sus marcos normativos de lobbies. Las lagunas existentes en las regulaciones permiten a los actores utilizar un amplio abanico de mecanismos para influir en las regulaciones o en las políticas públicas que incluyen, entre otros, la utilización de donantes testaferros, como empresas ficticias, para hacer donaciones a partidos, candidatos o terceros, la incorporación de políticos en activo o altos cargos de anteriores administraciones en consejos de administración como lobistas, la financiación de investigaciones falsas o tergiversadas para influir en las políticas públicas, la participación en grupos de expertos para la elaboración de reformas legales o políticas, los regalos de hospitalidad y la financiación de publicidad encubierta, mensajes políticos o creación de climas de opinión. En virtud de todo ello, resulta necesario reflexionar sobre la mejor forma de legislar las prácticas del lobby para poder contar con sistemas estandarizados, eficientes y transparentes para combatir la influencia indebida en la toma de decisiones públicas. En este sentido, la OCDE tenía previsto actualizar en 2022 sus recomendaciones de 2010 para la transparencia y la rendición de cuentas en las prácticas de lobbies. Las revisiones y el proceso regulatorio para abordar los retos actuales también se están llevando a cabo bajo las iniciativas del Special Committee on Foreign Interference y Whole Democracy Process en Europa, el Consejo de Europa, la Cumbre para la Democracia y la Alianza para el Gobierno Abierto. Resulta crucial poder avanzar en el uso de herramientas digitales para monitorear el cumplimiento de los requisitos de transparencia y así poder garantizar la rendición de cuentas. Se espera que la revisión de las recomendaciones de la OCDE proporcione a la sociedad civil un elenco de nuevas herramientas para exigir a los gobiernos las mejoras necesarias en las regulaciones de lobbies. La participación de la sociedad civil organizada en el seguimiento de los procesos de rendición de cuentas tiene un efecto importante en el propio fortalecimiento de la labor de los organismos de control. En este sentido, no se puede dejar de tener presente que el compromiso de los organismos de control con la sociedad civil varía en diferentes países. En Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos existe un compromiso regular de colaboración entre la sociedad civil y los órganos de control. La contribución de las organizaciones de la sociedad civil en el avance de los estándares de lobbies requeriría, por otro lado, una mayor colaboración e intercambio de experiencias con los organismos de control para desarrollar conjuntamente las mejores prácticas, desafíos y extraer conclusiones de las lecciones aprendidas. Por último, cabe señalar que evidentemente no existen soluciones estándar para todos los países por igual. No hay una solución única para abordar los riesgos relacionados con los grupos de interés y las presiones legislativas dependerán de cada contexto concreto. La transparencia de los lobbies y otras formas de influencia política suelen ser incompletas, limitando por tanto las posibilidades para el escrutinio público. Por regla general, se focaliza solo una parte del escenario a quienes realizan las actividades de lobby. Sin embargo, se presta mucho menor atención a los beneficiarios últimos de dichas actividades de lobby. Por otro lado, tampoco se tienen en cuenta las formas más recientes que se utilizan para influir en los estados de opinión, como son los llamados grassroots movements y las campañas en las redes sociales. Este tipo de comportamiento solo están regulados en Canadá y en la Unión Europea. Y solo 22 países de la OCDE han adoptado normas de transparencia para supervisar las actividades de los grupos de interés, mientras que solo Australia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea incluyen también actividades de lobby llevadas a cabo en países extranjeros. Algunos ejemplos de buenas prácticas de países de la OCDE que podrían destacarse serían las siguientes: Irlanda, Polonia, Chile, con la regulación que hace recaer la carga de la transparencia en los funcionarios públicos, que regula el lobby, Canadá y Quebec. Hablemos de los mitos o la mala fama de los grupos de interés. Es importante precisar que históricamente ha habido en España y en otras partes del mundo una concepción negativa del lobby.
Según la visión estadounidense o más tradicional, los lobbies tratan de incidir para defender los intereses de las empresas que representan. Por otro lado, dado que el sistema de financiación de los partidos políticos en Estados Unidos permite la financiación privada de las campañas políticas a través de donaciones, también suelen tener una fuerte influencia en las campañas electorales. No es de extrañar, pues, que por ello un grupo de interés o un lobby muy poderoso pueda conseguir así influir en mantener determinadas políticas públicas o bien influir en su cambio para favorecer intereses muy concretos y no necesariamente para el bien común de un país. En este sentido, es importante tener en cuenta que el lobby es una vía legítima para que los grupos de interés participen en los procesos deliberativos y de toma de decisiones de los diferentes poderes, como también reconoce el artículo 11. Desde esta perspectiva, es necesario contar con una regulación adecuada de la actividad, centrándose en 3 principios claves: transparencia, integridad e igualdad de acceso a los responsables públicos. Es clave asegurar que los poderes públicos escuchen a todas las personas potencialmente y se pueden ver afectadas por las decisiones políticas, garantizando que ello tenga lugar de forma equilibrada y en igualdad de acceso. Para ello, resulta indispensable contar con un registro público de grupos de interés único, que cuente con información completa, detallada, actualizada, en formatos abiertos para permitir la interoperabilidad y que sea clara para permitir a la ciudadanía consultar, como mínimo, quién se ha reunido, con quién y para qué fin. Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los códigos éticos, la disposición más sencilla es la obligatoriedad de la publicación de las agendas públicas de los funcionarios. Las actividades de los grupos de interés se pueden llevar a cabo para realmente hacer avanzar decisiones políticas importantes para un país, pero también pueden llevarse a cabo con la finalidad opuesta, para bloquear decisiones públicas vinculadas con el progreso de los retos mundiales: el cambio climático, la calidad y el coste de los alimentos, los impuestos que pagamos, entre otros, y con los derechos humanos. Así, las actividades de los grupos de interés pueden conllevar riesgos para la integridad. Puede darse el monopolio de influencia. Los grupos de economía o políticamente que tienen más poder pueden aumentar su influencia, por lo cual las empresas se enfrentan a un nivel de escrutinio más amplio sobre sus prácticas de lobby en alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué nunca se ha regulado su actividad en nuestro país? Tal como se mencionó, la regulación de los lobbies en España es una de las grandes asignaturas pendientes y es una eterna promesa de los últimos gobiernos. Si bien existen algunas regulaciones a nivel autonómico y local, en la actualidad no contamos con una ley que regule las actividades de los grupos de interés a nivel nacional en España. Ello implica que en la práctica la actividad se realiza con escasa transparencia y sin un marco jurídico adecuado. En diversas oportunidades se han llevado a cabo intentos de regular esta materia, pero el poco éxito para culminar el proceso legislativo, sin duda, se debe a la falta de voluntad política. En la actualidad contamos finalmente con un anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en noviembre del 2022. Sin embargo, este se limita exclusivamente a regular la actividad de los grupos de interés en la Administración General del Estado, lo cual resulta a priori restrictivo si se tienen en cuenta, por ejemplo, otras regulaciones en la materia a nivel comparado. En este sentido, sería necesario valorar la conveniencia de una regulación holística de las actividades de los grupos de interés, tanto para el ámbito ejecutivo como para el ámbito legislativo. En todo caso, es necesario que en la correspondiente exposición de motivos se expongan de forma pormenorizada los principios y fundamentos sobre los que se basa la regulación de esta materia. ¿Y qué beneficios tiene regular la actividad del lobby? Regular el lobby o los grupos de interés contribuye sin lugar a dudas a reducir riesgos de tráfico de influencias, de competencia desleal y de captura normativa. Asimismo, permite eliminar la desigualdad existente entre aquellos grupos de interés con más recursos y capacidad de influencia de otros sectores menores o desfavorecidos a los cuales les es más difícil acceder a espacio de poder por falta de recursos o contactos. De esta manera se contribuye a un debate amplio y transparente acerca de las distintas posturas e influencia de los actores que se presenten ante los funcionarios públicos y, en definitiva, contribuye a fortalecer también el sistema democrático.
La transparencia de la interacción entre las autoridades y funcionarios públicos con los grupos de interés permite aumentar el conocimiento de las actuaciones del gobierno y ofrece a la ciudadanía información clara, promoviendo una mayor confianza pública, así como permitiendo un mejor seguimiento y monitoreo de los procesos de toma de decisiones. Y en última instancia, una adecuada regulación del lobby contribuye a reducir los riesgos de fraude, de corrupción y conflicto de intereses, mejorando la calidad en los procesos de toma de decisiones en democracia y promueve un mayor nivel de integridad y transparencia en las administraciones públicas. España ha venido trabajando desde hace muchos años sobre este tema y ha publicado recientemente sus aportaciones y recomendaciones en la consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés. Como podría observarse, en nuestras recomendaciones hemos detectado bastantes puntos que requieren un mayor rigor y precisión en el actual anteproyecto de ley. Entre las recomendaciones más esenciales, llamamos la atención sobre la imperiosa necesidad de contar con un registro único y público de grupos de interés y con los datos en formatos abiertos. Es sabido que en los países donde los datos abiertos no están disponibles, los riesgos de integridad política son aún mayores y los abusos mucho más frecuentes. En este sentido, en el marco del proyecto Integrity Watch, para mejorar la capacidad de los organismos públicos, sociedad civil y medios de comunicación en el uso de indicadores y datos abiertos sobre la integridad política. El Integrity Watch es la principal plataforma que supervisa la integridad en la toma de decisiones políticas en la Unión Europea, recopilando y armonizando datos de difícil acceso en plataforma de búsqueda para permitir a los organismos de control, periodistas, funcionarios públicos y a la ciudadanía en general poder controlar y supervisar la información pública, elemento clave para los procesos de toma de decisiones y para la rendición de cuentas. Por último, el TIE ha creado un grupo consultivo nacional, integrado por personas expertas en la materia, cuya finalidad es poder contar con un espacio de estudio, debate y consulta sobre los hitos críticos del proyecto para poder ofrecer mejores soluciones sobre el alcance de los datos, el debate legislativo y regulatorio y el análisis de datos empíricos, teniendo en cuenta que uno de los datos de la investigación se refiere a la información sobre lobbies y actividades de influencia.